Comentario Hechos, capítulo 23. Pablo y el concilio, versículo 1 al 11. Al siguiente día, la guardia trajo a Pablo a la reunión oficial del concilio judío. Este grupo juzgó a Pedro y a Juan, capítulo 4, versículo 5, a los 12 apóstoles, capítulo 5, versículo 21, y a Esteban, capítulo 6, versículo 12. También juzgó a Cristo. En la reunión Pablo se sintió como en casa, habiendo sido él mismo un fariseo activo. Inmediatamente habló en su defensa, afirmando que su vida pública había sido sin tacha y su conciencia clara. Esto enfureció al sumo sacerdote Ananías, quien ordenó a uno de los hombres que estaban cerca de Pablo que le golpearan en la boca. Cristo sufrió un tratamiento similar. Juan capítulo 18, versículo 22. Hay división respecto a la respuesta de Pablo en el versículo 3. Algunos dicen que estaba actuando en apresuramiento carnal al condenar al sumo sacerdote. Otros opinan que Pablo tenía justificación para sus palabras, puesto que golpearlo era ilegal y el sumo sacerdote era un hombre perverso. La historia nos dice que Ananías fue uno de los peores sumos sacerdotes que jamás tuvo la nación. Robaba el dinero de otros sacerdotes e incluso usaba toda artimaña política para aumentar su poder y finalmente fue asesinado. Pared blanqueada, versículo 3. Tal vez se refiere a Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, donde se compara a los gobernantes hipócritas de la tierra con una pared pintada de blanco, pero incapaz de mantenerse en pie. ¿Sabía Pablo quién era el sumo sacerdote? Algunos opinan que Pablo tenía problemas visuales, Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15, y que eso tal vez le impidió reconocerlo. Esta no fue una reunión formal del concilio, puesto que el capitán romano fue el que convocó la reunión de judíos, y por tanto el sumo sacerdote a lo mejor no vestía sus atuendos usuales o quizás no estaba sentado en su lugar acostumbrado. Pablo citó Éxodo capítulo 22, versículo 28, tal vez con ironía, y quería decir con esto que el sumo sacerdote no era en realidad el gobernante de la nación. Pablo usó entonces una táctica política tratando de dividir al concilio y colocar a los estrictos fariseos en contra de los liberales saduceos. Pablo afirmó que la cuestión real era la esperanza de la resurrección, sabiendo que los saduceos no creían tal doctrina. Esperaba sin duda poder probar la resurrección de Cristo, pero la discusión que se suscitó puso en peligro su vida y el tribuno romano tuvo que rescatarlo de nuevo. Parecía que todo estaba perdido, pero esa noche el Señor en toda gracia estuvo al lado de Pablo y le animó. Sabía que iría a Roma. Pablo y los conspiradores, versículo 12 al 22. No cabe duda que Jerusalén estaba lejos de Dios como para más de 40 hombres pudieran conspirar en nombre de la religión para matar a un judío piadoso. Incluso los principales sacerdotes y ancianos fueron parte del crimen, pero Dios estaba en control e iba a llevar a su mensajero a Roma a pesar de la oposición de los hombres y de Satanás. Ya sea que la venida de Pablo a Jerusalén estuviera o no de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, el Señor de todas maneras en su gracia desvió y estimuló a su siervo. Cuánto nos alienta este
incidente al tomar decisiones en el ministerio. No sabemos nada en relación a la hermana y al sobrino de Pablo. No estamos seguros de que hayan sido creyentes, pero Dios los usó para frustrar la conspiración y alejar a Pablo de la peligrosa Jerusalén. Por cierto, debemos admirar la honestidad e integridad del capitán romano. Podía haber ridiculizado el mensaje del muchacho o dado oídos a las mentiras de los judíos, pero en lugar de eso cumplió fielmente su responsabilidad. A menudo los siervos de Dios reciben ayuda y protección de incrédulos honestos y fieles. A Pablo ahora lo entregaron en manos de los gentiles, como lo fue su Señor en Jerusalén.